¿Qué tal, amigos del canal de Ajedrez Online? ¿Cómo se está poniendo el torneo de candidatos? Espectacular esta cuarta ronda. Recordad que estamos tan solo en la cuarta ronda y ya estamos viviendo grandes emociones. Ya quedó atrás la aburrida primera ronda y a partir de ahí los jugadores se han puesto las pilas, y entre ellos el número uno del mundo, Magnus Carlsen. Vamos a tener hoy la suerte de poder disfrutar de esta fantástica partida entre el número uno mundial Magnus Carlsen y Alexander Grischuk, que es, para quien no lo sepa, todavía es el actual campeón del mundo de partidas rápidas. Así es que también es una partida súper interesante de ver. E4, aquí ya Carlsen cambió. Recordamos que en las primeras partidas los jugadores salieron más tranquilos con D4 y con C4, y ahora ya podemos ver en esta cuarta ronda una apertura española, la súper popular y conocida y tan buena apertura Ruy López o apertura española. Grischuk jugó caballo F6 y Magnus Carlsen D3. Esta jugada últimamente se está poniendo muy de moda entre los grandes jugadores del mundo D3, que están tienden ahora a evitar las variantes más normales de esta posición, y en concreto el final que se produce tras estas jugadas habituales, muy habituales en la práctica magistral. Este final, que supuestamente es un poquito mejor para las blancas, pero hay muchos jugadores que con blancas, sobre todo si quieren ganar, no les acaba de gustar. Así es que por eso últimamente se están buscando otras opciones en la apertura española. Recordamos que esta apertura se viene jugando por cientos y cientos de años. Así es que esta jugada la están utilizando en la actualidad los mejores jugadores del mundo para evitar ciertas variantes. Alfil C5, posición activa para el alfil, y C3, una jugada muy muy versátil, que se reserva todos los planes que hay posibles en la española, tanto sean D4 como el caballo, que suele venir a D2, y en ocasiones viene a F1 para ir a G3. Así es que Magnus juega de una forma bastante flexible, en roque corto por parte de Grischuk y en roque corto. Y después de D6 tenemos una posición normal donde las blancas, en un principio, si todo va normal, lo lógico sería que intentaran D4 y desarrollar sus piezas. Aquí Magnus juega H3, una jugada preventiva, porque en algunas ocasiones la jugada alfil G4 puede ser molesta, no siempre. Hay veces que no es correcta, pero considera que la jugada H3, además la jugada H3 debéis saber que en la apertura española es una jugada muy útil para muchos planes. A6, aquí digamos que Magnus de alguna manera medio sorprende con alfil por C6. También sabéis que el alfil de casillas blancas normalmente en la apertura española lo que hace es volver a C2, o sea, a A4, después viene a C2 y posteriormente las blancas preparan su avance temático D4 con el alfil en C2, porque cumple la función de defender el peón de E4. En esta ocasión se decide Magnus por jugar más posicional. De hecho ya ha jugado alguna vez así, parecido. No sé si exactamente en esta posición, pero ha jugado parecido otras veces. Torre E1. Aquí otra jugada posible es alfil E3 para romper la actividad del alfil de C5, que a veces se convierte en un problema para las blancas. Sin embargo, Magnus parece que tenía otra idea. Torre 1, torre 8, una jugada también muy normal para las negras en la apertura Ruy López. Y después de caballo D2 parece que
Grischuk no se sentía muy cómodo con su posición, hizo una jugada que la verdad es que es de agradecer, por lo menos para el público, porque a partir de D5 la partida se complicó terriblemente. ¿Por qué hace D5? En realidad, pues bueno, tampoco tiene otra ruptura. Simplemente las blancas van a preparar su plan estándar. El caballo suele venir a F1, después suele saltar a G3 para hacer D4 y obtener una posición agresiva en el centro y en el flanco de rey. Jugó D5 Grischuk. Es una jugada posicionalmente muy arriesgada y como alternativa tenía seguramente A5 para alfil A6. Es la alternativa en esta posición. Aquí digamos que sorprendió con la jugada D5, porque claro, después de peón por debe de comer de dama. No puede comer de peón porque perdería el peón de E5. Así es que después de dama por D5, Grischuk asume ya para toda la partida una estructura de peones muy mala, pero a cambio que tiene que si las blancas no juegan si no juegan adecuadamente, de repente se van a ver sometidas a una presión muy fuerte. Así es que esta es la explicación de por qué Grischuk puede hacer una jugada como D5. Esto debéis tenerlo en cuenta cuando juguéis vuestras partidas, que una cosa es la estática, en este caso los peones de C6 y C7, pues bueno, tienen un aspecto lamentable, pero claro, la contrapartida es la actividad de las piezas. Así es que aquí Magnus se tiene que andar con cuidado. Jugó caballo B3 para ganar un tiempo sobre el alfil de C5. Lógicamente Grischuk se tiene que retirar. ¿Por qué se tiene que retirar? Porque lógicamente su ventaja en esta posición, digamos a cambio de estos peones tan malos, es que tiene precisamente la pareja de alfiles, con lo cual no puede regalarla al menos tan pronto. Si las blancas comieran el alfil de C5, su estructura de peones sería tan superior que ganarían la partida sin ninguna dificultad, que ya lo es su estructura mejor, la de las blancas, pero las negras deben intentar mantener el mayor número de piezas posible. Aquí juega un plan curioso, al menos, C4, Magnus Carlsen, una jugada en un principio paradójica y de aspecto extraña, pero el problema es el que os he comentado, que si no juega de una manera concreta, le va a venir encima alfil F5 y torre a D8. Su plan es que después de C4, dama de 6 es única para defender el peón de E5, juega alfil E3, con lo cual también va de alguna manera fijando las debilidades de las negras y obteniendo control sobre casillas importantes de la partida. Aquí juega Grischuk, jugó caballo de 7, sí, caballo de 7 para controlar la casilla C5 y Magnus juega D4. Aquí D4. El tema es que si no juega D4 corre el peligro de que las negras lleguen a hacer C5, dejen retrasado para siempre el peón de D3 en la columna abierta y además vayan a jugar alfil B7 en el momento oportuno, con lo cual hay que andar siempre con cuidado en estas partidas donde está jugando el número 1 mundial, y en este caso Grischuk, un jugador como veis aquí 2764 y que además es campeón mundial de partidas rápidas. Además en ese mismo torneo donde se proclamó campeón mundial también participaba Magnus Carlsen, por cierto. Así es que estos jugadores, claro, hay que andar con muchísimo cuidado. Aquí a la mínima imprecisión de mover la dama, dama E2, dama C2 o jugadas así sin un objetivo claro, pues en este caso Grischuk podía aprovechar para C5, fijar el peón de D3 retrasado y dar vida a su alfil, con lo cual su posición se tornaría superior en pocas jugadas. Después de D4, que también es una jugada comprometida, pero hay que hacerla, Grischuk también, por suerte para el espectador, se decide por E4.
porque podía jugar este tipo de final y quedar con una estructura bastante mala, aunque sigue conservando la pareja de alfiles, pero el alfil de C8, el problema es que si no se activa, su estructura de peones es muy mala. Así es que después de E4 y caballo de 2 se produce una posición muy compleja, y aquí las negras deben jugar A5. A5, ¿por qué? Sencillamente porque si no juegan A5 pueden correr el peligro de quedar en su estructura de peones, quedar ya, digamos, paralizada en función a jugadas del estilo de caballo A5. Caballo A5 bloquearía el peón de A6, con lo cual el alfil de C8 lo tendría muy difícil para encontrar una casilla buena. Además del caballo desde A5 toca el peón débil de C6, y en algún momento la dama podría venir a A4. Así es que esta jugada A5, lógica, jugada de expansión, además para ganar espacio, echando al caballo de B3. Lógicamente Magnus lo evita, aunque se provoca algunas debilidades en la columna de B. Así es que esto, el ajedrez, como sabéis, nunca es fácil, ni tan siquiera para el número 1 del mundo. F5, aquí medio sorprende Grichuk con F5, porque cuando estábamos repasando la partida en directo parecía realmente arriesgada, pero la verdad es que, como os digo, es de agradecer, porque la partida a partir de ahora se complica muchísimo. ¿Cuál es el tema? Pues bueno, Magnus tiene que hacer algo contra la evidente F4. ¿Cuál es? No es otra jugada que C5. ¿Qué virtud tiene? Pues bueno, ataca a la dama y gana la casilla C4 para el caballo, lo cual podría hacer en algún momento dado que ganara el peón de B4 limpiamente. ¿Cuál es el defecto posicional? Lógicamente que deja las casillas blancas. Por ejemplo, esta diagonal, si la llegara a ocupar el alfil blanco, el alfil de casillas blancas, si llegara a venir a E6, sería una diagonal muy débil para Magnus, porque él no dispone de su alfil blanco. Dama G6 disponía también aquí en esta posición disponía de la jugada dama E6, que parece quizás más correcta, aunque implicaba el sacrificio del peón de C7. Aquí el plan de las negras hubiera sido regalar el peón de C7, además a la fuerza, y rápidamente dirigirse a la debilidad que ha producido el avance de Magnus Carlsen de 5. Así es que esta también hubiera sido una posición muy interesante de ver. Jugó Grichuk dama G6 y la verdad es que la partida sigue muy complicada. Caballo C4, evidentemente las blancas parece que se van a comer ese peón cuando les convenga, pero tienen que evitar posibles amenazas de este estilo. Así es que aquí jugó Grichuk acertadamente caballo F6 y Magnus jugó la jugada fortísima alfil F4. A simple vista parece una jugada sin más, pero es una jugada bloqueadora que bloquea los peones de F5, sobre todo el de F5, que es muy peligroso. Y por ejemplo aquí había un problema para Magnus, pero evidentemente no cayó en lo que parece ser este error, caballo E5, porque aquí las negras disponen curiosamente de este increíble golpe, con lo cual a cambio de haber entregado calidad consiguen un caballo inexpugnable en D5, consiguen cuando les convenga que la torre venga a la columna DB, y lo que hay que evitar ya, las Magnus debería evitar ya de alguna manera la jugada F4. Así es que después de analizar los dos jugadores, uno se decidió por caballo F6 y después de caballo E5 tiene que entregar calidad, y Magnus Carlsen no hizo caballo E5. Así es que lógicamente esta jugada es muchísimo más fuerte. Alfil F4, la fuerza de esa jugada es que
bloquea sobre todo, quedaros con ese concepto, aparte de que esté amenazando C7 o no está amenazando, o que se pueda comer el peón de A5 y demás. Es interesante que os quedéis con este concepto. ¿Por qué? Porque las negras están a punto de jugar caballo de 5 y Magnus aquí tendría gravísimos problemas. Así es que encuentra la jugada alfil F4 y después de caballo de 5 dama D2. La dama viene a socorrer el alfil de F4 y por ejemplo después de este cambio Magnus tendría una posición en apariencia bastante cómoda. Se produciría una lucha de pareja de alfiles contra pareja de caballos, pero el problema es que cada vez que se cambia alguna pieza, la estructura de peones de las negras es peor. Lógicamente, Grischuk no come en F4, al menos de momento. Hace la jugada más activa alfil E6, que será uno de los problemas, digamos, estratégicos de hacer C5. Caballo por A5, aquí ya no queda nada más, nada mejor. O sea, nada mejor que comer en A5, porque si no, digamos que Grischuk se está desarrollando y ya podía empezar a hacer jugadas molestas, ¿no? Porque sigue teniendo su pareja de alfiles y cada jugada que desarrolla, bueno, aparte, además ahora está amenazando simplemente caballo por F4 y el alfil el caballo de C4 está suelto. Si es que después de caballo por A5 ha jugado torre B8, que parece un error comprensible. ¿Por qué? Uno de los problemillas que tiene Grischuk es muchas veces sus apuros de tiempo, que puede parecer una paradoja, que a la vez que es campeón mundial de partidas rápidas, en las partidas lentas uno de los problemas que tiene es que gasta mucho tiempo. Si es que eso es digamos una paradoja del ajedrez. Es campeón mundial de partidas rápidas, pero en lentas yo creo que como le sobra tanto tiempo lo malgasta y al final tiene problemas. ¿Veis? Le queda apenas 4 minutos y poco y tiene que hacer 18 jugadas todavía. Están en la 22 y debe llegar a la 40 sin perder por tiempo. Así es que esta jugada es un error. Torre B8 propiciada precisamente por eso, por la falta de tiempo. Aquí disponía de varias opciones. Al parecer una de ellas era ahora sí comer en F4, ya que el alfil está desarrollado, y jugar un tipo de jugada, por ejemplo, dama F6 era una posibilidad, y otra alfil de 5, que está ocultando la jugada E3, dando paso al alfil a G2. Parece que todavía esta posición era razonable para Grischuk. Si es que se hubiera mantenido esto, realmente emocionante, que aún lo ha sido, porque bueno, esta posición no es fácil, ni para blancas ni para negras. Jugó torre B8 activando la torre por la columna DB. Como ya os dije, desde que Magnus jugó A4, la columna DB se torna más débil, lo cual se ve en la partida. Después de caballo 5, la dama viene a F6 y Magnus juega esta jugada tranquila, que aparentemente le da una ventaja muy grande, porque el peón de C6 está prácticamente perdido. Así es que ante esto Grischuk se saca de la manga con 3 minutos en su reloj esta entrega de calidad, por otra parte muy entendible, y que aquí todavía con blancas hay que afinar mucho. Al final, veis el comentario de A4, al final una pieza ha entrado por la columna DB a B2. ¿Qué tipo de amenazas podrían surgir aquí? Pues bueno, esta podría ser la primera, E3, porque si F por E3, la dama viene a G5 y de repente nos están amenazando G2 con algún problema. Si es que E3 hay que tenerla en cuenta. Aquí juega Magnus torre B1. Lógicamente, si él cambia la torre, la partida está completamente ganada. Grischuk quita su torre, lógicamente, para mantener la pieza que le está dando vida en esta partida, que por eso entregó calidad aquí en A5 para entrar con la torre en B2. Dama A6
Aquí parece ser, bueno, digamos, el eterno debate, que según las máquinas, los módulos de análisis, esta jugada es ganadora de forma clara, ¿no? Pero claro, es el eterno debate, ¿eh? Cuando uno está jugando y después de torre B8 le hacen esta jugada, la verdad es que tampoco, digamos que hay que calcular mucho, porque después de dama G5, eh, digamos, en una partida normal como es esta, sin tener ayuda de máquinas, pues aquí esto la verdad es que a uno no le gusta, ¿no? No le gusta porque si tiene que hacer jugadas de este estilo ya, G3, por mucho que diga la máquina que la partida está ganada en una partida real, digamos, que eso se torna pues precisamente irreal, ¿no? Así es que la jugada de Magnus es mucho más humana, ¿eh? Y es dama A6, que también la máquina parece que da una valoración favorable, pero es una jugada más normal. ¿Por qué? Simplemente porque habilita a la torre a defender eh, la segunda fila, que lógicamente se torna débil después de E3, peón por, dama G5 y ahora torre E2. Ese es el pequeño detalle, que al estar la dama en A6 puede socorrer su segunda fila, la debilidad que hay en la segunda fila con torre E2. Con lo cual la partida también está, en un principio, vamos a ver, en un principio debería estar ganada, pero bueno, en la práctica no es tan fácil. Aquí, nuevamente, por culpa del tiempo, en este caso, aquí Grichuk hace una jugada ya que sí que es mala. Si ya torre B8 fue medio dudosilla, pero bueno, jugable, para entrar con la torre en B2, ya esta es mala. Aquí es curioso, pero aquí Magnus, cuando hizo esta jugada de dama 6, debió calcular esta variante, que tampoco es que sea tan extraordinariamente fácil. Aquí las negras hacen un doble y después de dama D3, caballo por B1 única, alfil F4, ¿no? Porque si dama por B1, dama por E3 y esto de repente da la vuelta, ¿no? Si es que Magnus tenía esa jugada, ¿no? Y después de que la dama retira, vamos a poner a D8, dama por B1, con una posición parece ser que ganada para las blancas, porque lo tienen todo sólido, y el peón de A seguramente que decidiría. Pero aún así, fijaros todavía lo que había que calcular en esta posición, cómo sacó su contrajuego aquí Grischuk con la torre por la columna de B. Parece ser que vio esto, o lo más probable es que ya no le diera tiempo, porque le queda un minuto o menos, y después de caballo por E3, pues lamentablemente para Grischuk, y más teniendo enfrente a Magnus Carlsen, se topa con la jugada caballo F3, que ya gana mucho material. La dama se retira. Deciros que si torre por torre, dama por torre, ¿no? O sea, dama por E2. ¿Por qué? Pues porque caballo G5 de repente nos podría dar un susto muy gordo, ¿no? Con una variante como esta. Así es que lógicamente aquí no hay que comerse la dama, hay que hacer dama por torre, la dama se retira y la ventaja de material de las blancas gana la partida. Por eso Grischuk se retira a G6. Lo que pasa es que después del cambio de torres, la otra torre viene a socorrer otra vez la segunda fila. Además defiende G2 y ataca el alfil de A2. Y después de dama de alfil C4, la dama viene correctamente a A5 para defender desde E1 o D2, según convenga. Alfil D5 también para presionar, pero aquí parece ser que con un juego preciso, al estilo de Magnus. Dama E1, ataca el caballo. F4 para defenderlo, pero bueno, aquí ya me imagino que Grischuk está jugando, bueno, por el poco tiempo que le queda. Después del alfil por F4, caballo C2, esto ya son jugadas, pues bueno, un poco
por el tiempo que le queda. Y después de dama F2, que defiende el caballo de F3, alfil por F3, torre por C2 y la partida termina en victoria para Magnus Carlsen. Así es que el torneo se pone muy interesante, porque en esta ronda Levon Aronian, que era el líder con 2,5, ha hecho tablas, se queda con 3, y Magnus, que tenía 2 puntos, al ganar esta partida se pone con 3 puntos. Así es que después de la cuarta ronda, los dos favoritos a ganar este torneo se ponen en la cabeza, se ponen líderes del torneo. Así es que fantástica partida la que nos han brindado el número 1 del ajedrez mundial, de las listas mundiales, y también el actual campeón mundial de partidas rápidas, Alexander Grischuk. Nos vemos mañana en la siguiente ronda del torneo de candidatos de ajedrez 2013.